Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo a donde se encuentren. Hoy decidí hacer algo diferente, decidí salir dentro del cuartito donde yo hago comúnmente los mensajes míos y me decidí a sentarme en el fondo de mi casa entre los árboles color esmeralda porque es un día maravilloso, es un día más que Dios nos regaló para vivir y por lo tanto gracias, Señor, por otro día más que nos regalaste para vivir. Le pedimos al Espíritu Santo que hable por mi boca y que toque sus oídos y sus corazoncitos para que algunas de estas humildes palabras se queden en su corazón. Nosotros cuando leemos la Biblia, por lo general, vamos de un libro, otro libro, otro libro, otro libro, y nos encanta leer los pasajes realmente interesantes y de actividades y de milagros. Y muchas veces nos olvidamos de un libro que quizás es el más importante de la Biblia, que es el libro de Génesis. Porque si no estuviera el libro de Génesis, ninguno de nosotros estaba aquí en la tierra. Así que hoy me voy a dedicar a compartir con ustedes el libro que quizás es el más interesante, porque es el libro de la creación de todo lo que nosotros tenemos alrededor. Entonces, para comenzar hoy, voy a empezar por hacer como siempre una preguntita. ¿Quién escribió el libro de Génesis en la Biblia y por qué? Según la tradición judeo-cristiana, el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia y todos ustedes lo saben, se atribuye comúnmente, de acuerdo a la mayoría de los teólogos, a Moisés. Moisés es considerado un líder, un profeta y una figura central en la historia del pueblo de Israel, y ya lo sabemos, pero lo repetimos. Se cree que vivió alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Y Moisés desempeñó un papel fundamental, por lógico, en la liberación de los israelitas de la esclavitud de los egipcios y fue quien los condujo a la famosa tierra prometida. La razón por la cual se le atribuye a Moisés la autoría del libro de Génesis y otros libros del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia que incluyen Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que es el más difícil de decir. Proviene de la creencia en la inspiración divina. No se olviden que la Biblia no la escribieron los hombres, usaron las manos de los hombres, pero quien escribió la Biblia fue el Espíritu Santo, a quien Dios lo dirigió. Según la tradición, hermanos y hermanas, Moisés actuó como un mediador entre Dios y el pueblo de Israel, recibiendo las leyes, los mandamientos y los relatos directamente de Dios en el monte Sinaí. Y quizás él escribió todo o quizás él escribió parte de Génesis y hubieron otras personas, otros hombres que también escribieron, pero se le atribuye definitivamente en estos momentos a Moisés el escribir este libro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la autoría de Moisés y otros aspectos en la composición de los libros del Antiguo Testamento han sido objeto de debate, de análisis crítico por parte de eruditos, que son las personas sabias, inteligentes, que estudian muchísimo, de que por lo general estamos hablando de los que estudian el cristianismo, a lo largo de los años. Es decir, han habido no una, sino muchísimas discusiones, argumentos y conflictos entre los mismos estudiosos acerca de este libro de Génesis. Algunos académicos, aquellos inteligentes, sostienen que los libros del Pentateuco fueron el resultado de una serie de fuentes redaccionales y ediciones a lo largo del tiempo, es decir, que muchos de estos libros fueron escritos
por lo que se escuchaba, es decir, que iban de boca en boca, se iban comentando y de ahí se iban sacando los escritos. Y también se considera que Moisés pudo no haber sido el único autor de este libro, sino más bien una de las figuras principales, que fue el que realmente dirigió la forma de escribir el libro. Ahora, vamos a ver una cosa, porque este va a ser un mensaje un poquito rápido. Los principales versos en el libro de Génesis, ¿cuáles son? El libro de Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, todos lo sabemos, en la Biblia, y contiene varios pasajes e historias clave en la narrativa de la creación y los primeros eventos de la historia del mundo, según la tradición cristiana. A continuación, vamos a presentar algunos de los versos más interesantes. La tierra estaba cubierta de agua y el Espíritu, de acuerdo a Génesis, abrió las aguas y se hizo la tierra. Quien hizo todo esto fue simplemente la voz de nuestro Padre, nuestro Dios. En Génesis 1:1, y este es el principio de todo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué trabajito! En el primer instante del libro aparece Dios haciendo los cielos y haciendo la tierra. Dice entonces en el verso número 2, en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a nosotros. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 12:1-3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pobre Abraham, qué mandato. Y le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Ahora imagínense a Adán con una valijita parado en la puerta de la casa, dejando a toda la familia y mirando para arriba, porque ni siquiera le dijeron a dónde iba, sino te diré a dónde iré. Por eso la fe de Abraham. Y haré de ti, de Abraham, una nación muy grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron maldiceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. En Génesis 22:1-2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amás con todo tu corazón, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo a él allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense en qué orden le dio. Toma a tu hijo, llévalo al monte y allí harás un holocausto, que quiere decir un sacrificio. En Génesis 50, 19, 21 dice, José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios convirtió todo ese mal en bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquellos que le quisieron hacer mal terminaron pidiéndole pan a José, y José de todo corazón les dio, y así lo salvó a todos aquellos que querían hacerle mal. Y cuántas veces nosotros podemos pensar de muchos casos parecidos, pero no los vamos a pensar ahora. Entonces, tan solo algunos de los versos más conocidos son los que les termino de decir, porque si no nos llevaría toda la tarde. Y son los más significativos prácticamente del libro de Génesis. Cada uno de ellos representa momentos clave en la narrativa esta y en las enseñanzas de este libro fundamental, maravilloso y primordial en la tradición religiosa cristiana. El libro de Génesis, que todos ustedes lo conocen, que es el primer libro del Viejo Testamento, presenta una serie de mensajes y temas que son interpretados de diversas maneras por diferentes denominaciones cristianas. Indudablemente que también son interpretadas por otras religiones, pero entre nosotros mismos existen diferentes denominaciones que le interpretan a este libro de una forma diferente. El Génesis, el libro de Génesis, aborda temas como la creación del mundo, como la naturaleza humana, como el pecado, como la redención del pecado y la relación entre Dios y la humanidad, que es la reconciliación quizás. Uno de los mensajes claves del libro de Génesis es la idea de la creación. Y por lo general, cuando cualquier pastor, evangelista, hombre de Dios, mujer de Dios, habla del libro de Génesis, lo primerito que se nos viene a la cabeza es la creación, la maravillosa creación de Dios. Creó todo, incluyéndote a ti y a mí. El libro comienza con el relato de la creación del mundo por parte de Dios en 6 días. Escuchen bien, en 6 días. Y las semanas tiene 7, por algo se descansa un día. Culminando con la creación y lo último, el ser humano, tú y yo. Y Él nos creó a nosotros a su imagen. Y cuánta fuerza hemos hecho nosotros para no parecernos a Dios. Este mensaje destaca la creencia en un Dios creador y poderoso que trae el universo y la vida a su existencia. ¿Ustedes se han puesto a pensar en el sistema solar? Yo personalmente, que fui maestro toda mi vida, me encantaba enseñar el sistema solar. Y una de las cosas que me realmente fascinaban era como el Sol estaba siempre en su lugar y como los 7, 8, porque han sacado un planeta, daban vuelta alrededor del Sol a la misma hora, al mismo tiempo, en la misma órbita, sin salirse ni 20 centímetros del lugar. Y son masas de materia súper gigantes. Y Dios las creó a todas ellas. Así que tu problema es una cosa así de chiquita comparada con la creación de Dios, y por lo tanto tú tienes que tener esperanza y confianza que para Dios no hay nada imposible. Otro mensaje importante es la caída de la humanidad, de todos nosotros. El relato de Adán y Eva en el jardín de Edén muestra cómo, y esto es importante, cómo la desobediencia a Dios resulta en la entrada en el reino del pecado y con eso la separación de la humanidad, de todos nosotros con Dios. Este mensaje lleva a la idea de la necesidad
de redención y reconciliación con Dios. Está bien clarito en Génesis, desde el mismo principio de la Biblia, Dios pone bien clarito que podés ser el rey del mundo y el legalista más grande del mundo, que si tú no obedeces a Dios, no sos nada. El Génesis también presenta la historia de Noé, que es una historia maravillosa, y el diluvio, que puede interpretarse como un mensaje sobre la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la corrupción humana cuando no obedece a Dios. Todos se reían de que aquel hombre en el medio del desierto estuviera construyendo un barco. Sin embargo, él tuvo algo que no tuvieron todos los otros. Él tuvo obediencia a Dios y él hizo su barquito. ¿Qué pasó? Llegó el agua, tarde o temprano. Él y todos los que él tenía alrededor se salvaron y vivieron maravillosamente. ¿Y qué le pasó a los otros? A los que no obedecieron. Cuidado tú y cuidado yo con no obedecer a Dios, porque nos podemos quedar afuera de la barca de Noé. Ahora vamos a llegar Perdone las interrupciones, que muchas veces estando fuera de mi escritorio no puedo dominar bien la tecnología. Vamos a llegar al punto final, vamos a ver ahora, apurarnos un poquito. ¿Cómo podemos sacar las enseñanzas de este libro de Génesis para usarla en nuestras vidas personales? El libro de Génesis, como parte de la Biblia, contiene una serie de relatos y enseñanzas que han influido en la cultura y la moral occidental, sobre todo durante siglos. Aunque las interpretaciones pueden variar, como ya le digo, de denominación en denominación, aún las perspectivas individuales de cada uno de nosotros puede variar, pero al final el libro de Génesis es realmente la palabra de Dios, que sobre todas las cosas nos habla de la creación y de la obediencia. Entonces, ¿cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Primero, creación y aprecio por la naturaleza. Sí, ahora que todo el mundo está hablando de verde, 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 todo verde. La verdad que hace miles de años ya Dios tenía en la cabeza el verde para nuestra existencia y nuestro medio ambiente. El relato de la creación en Génesis nos recuerda la importancia de valorar y cuidar el mundo natural, esta naturaleza preciosa, estos árboles que están atrás mío que me encanta. Podemos aplicar esto a nuestras vidas practicando el tener sensibilidad con las plantas, con los árboles, mostrando gratitud por los recursos humanos, las hortalizas, los árboles, los pinos, las cosas bellas que Dios nos dio en la naturaleza y cuidarlos. Segundo, podemos tener responsabilidad y también libre albedrío. Ese libre albedrío nos trae muchos problemas. El relato de Adán y Eva destaca la importancia del libre albedrío. Claro que sí, porque fue por el libre albedrío que ellos desobedecieron. Si Dios los hubiera hecho un robot, si Dios los hubiera hecho una maquinita, lógicamente que no hubieran podido decidir por sí mismos y pecar, pero porque tenían el libre albedrío que Dios por amor se los dio. Lamentablemente lo que Dios por amor dio, ellos lo transformaron en mal. Aplicar esta enseñanza implica tomar responsabilidad por nuestras elecciones, es decir, por nuestras decisiones, y entender que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias. Y si yo tomo una decisión positiva, va a venir una
consecuencia positiva, y si tomo una decisión negativa es lógico que va a venir una consecuencia negativa, y no le echemos la culpa a Dios. Nosotros tenemos libre albedrío. Ahora, otra de las cosas que podemos aprender del libro es la familia y las relaciones interpersonales. Las historias de las familias en Génesis, como la de Abraham y sus descendientes, nos enseñan sobre la importancia de las relaciones familiares y cómo las dinámicas de las relaciones pueden influir en nuestras vidas. Podemos aprender en las relaciones humanas nuestras a tener paciencia, a perdonar y a comunicarnos efectivamente y positivamente. La falta de comunicación está matando al mundo, y en Génesis podemos aprender que tenemos que comunicarnos. Otra de las cosas es que podemos superar desafíos y pruebas. La historia de Noé, de Abraham, de José y otros personajes de Génesis nos muestra que podemos enfrentar tremendos, horribles sufrimientos, dolores, tsunamis, huracanes, piedras, espinas, y aún así, Dios, como dijo José, lo malo lo puede transformar en bueno. Otra de las cosas que aprendemos es la ética, que es una palabra que ya no se usa, pero ustedes la conocen, y la moralidad. El relato de Caín y Abel, los dos primeros hermanos, así como la historia de Sodoma y Gomorra, exploran temas de ética y moralidad. Podemos reflexionar un poquito sobre la importancia de hacer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Inclusive, y acá viene algo que tienen que escuchar bien, inclusive cuando Satanás nos pone 1.500 tentaciones, nunca se olviden que él es más inteligente que muchas y muchas y muchas gente, y que él va a tratar de buscar cuáles son tus debilidades para ponértelas aquí en la nariz, para que caigas en tentación, y una vez que caes en tentación vas a terminar pecando, y tú sabes cuál es el fin del pecado, es la muerte. Otra de las cosas que podemos aprender de este libro es la fe y confianza en lo desconocido. Y esta es la historia de Abraham, dejando su tierra natal, sus padres, sus familiares, su ambiente normal. Solamente siguió la promesa de Dios, y eso es un ejemplo de fe. Y con la confianza en lo desconocido, otra más prueba de fe. Pero ahí viene otra palabra más, no es solamente fe, sino esperanza. Esperanza. Podemos aplicar esto en nuestras vidas al tomar decisiones valientes y dar pasos hacia lo desconocido cuando sentimos que es lo correcto que estamos haciendo, y lo vamos a sentir, porque vamos a saber que la palabra de Dios está paralela, está exactamente al lado de la decisión que nosotros tomamos. A veces estamos en el medio de un temporal, de un huracán, de algo horrible. Tomamos una decisión, y aunque a todo el mundo nos diga que es una decisión equivocada, si el corazón está en paz, es porque es la decisión correcta que Dios quiere que tú tomes. Otra de las cosas que podemos aprender es aprender de los errores. Y esta es quizás, hermanos y hermanas, la más grande de todas las enseñanzas. Las historias de Génesis también incluyen momentos en los que los personajes, que eran seres humanos e imperfectos, cometieron errores, como tú, como yo, como el vecino. A través de esta historia y de estos errores podemos aprender la importancia de reconocer que hicimos un error, buscar cómo arreglarlos, confesarlos, arrepentirnos y crecer aprendiendo de esos errores. Y la última es la trascendencia y el propósito.
La historia de Génesis explora las cuestiones sobre la trascendencia, el propósito y la relación con lo divino. Génesis no solamente se basa en las historias de nosotros seres humanos, sino también la relación con Dios. Podemos aplicar esto en nuestras vidas buscando un sentido más profundo en nuestras acciones y conexiones y cultivando nuestra espiritualidad de manera personal y reflexiva. Reflexiva viene de esa palabra que a mí me encanta, que es reflexión, y que siempre le digo, vamos a leer el libro de Génesis ahora cuando yo termine, pero vamos a leer pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a reflexionar en cada una y todas las palabras. No podemos leer el libro de Génesis como si fuera un libro de segundo grado, de tercer grado, de séptimo grado en la escuela. Tenemos que leer la Biblia palabra por palabra, verso por verso, y cuando terminamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que Dios nos quiere decir. Hermanos y hermanas, es importante tener en cuenta estas interpretaciones humildes. Y pueden variar todas estas interpretaciones que yo he hablado de acuerdo a las denominaciones, como ya le dije, y de acuerdo a cada una de las personas, porque Dios tiene una relación personal con cada persona. Pero al aplicar las enseñanzas del libro de Génesis a nuestras vidas, es esencial ser reflexionativo y respetuoso de las perspectivas individuales y las creencias de los demás. Cuando nosotros leamos Génesis, cuando nosotros entiendamos y el Espíritu nos revele lo maravilloso y lo profundo de las cosas hermosas que hay en Génesis, vamos a reflexionar, y siempre les digo, reflexionar es como ponerse un pedazo de pan en la boca. Y si nosotros lo masticamos y lo masticamos y lo masticamos, pero nunca lo digerimos, no hemos reflexionado. Reflexionar es cuando nos ponemos el pedazo de pan en la boca, lo masticamos, pero lo digerimos. Y de la misma forma nosotros vamos a leer con esta cabecita que tenemos aquí. Y aquí va a empezar a entrar las palabras de Génesis. Pero después, poquito a poquito, las tenemos que reflexionar para que vengan y que se queden en el corazón. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por haber escuchado a este sencillo siervo de Dios y estas humildes palabras. Y les pido por favor que si tienen tiempo vayan a leer el libro de Génesis, le pidan al Espíritu Santo que les revele las palabras que están allí y que reflexionen, porque el libro de Génesis está lleno de sabiduría y de enseñanzas maravillosas que todos ustedes se pueden beneficiar. En el nombre de Jesucristo, gracias y que Dios los bendiga.